pasado, Demensis, ayer y hoy. Buen día. Cuando una sociedad tiene una democracia fraudulenta y se sigue adelante como si tal cosa, es porque hay una tremenda falsedad ideológica en la dirigencia y en un pueblo que tiene en esos dirigentes su propio reflejo. Hemos corregido muchas veces la frase de un masón inglés, Arnold Toynbee, que decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merece. Y nosotros decimos que no es así, que es el gobierno que se le parece. Cada sociedad tiene el gobierno que se le parece. Y en la sociedad de la falsedad ideológica, los argentinos tenemos el gobierno el anterior de lo anterior, con una tremenda falsedad ideológica. Miren, cuando regresó la democracia, para no irnos tan atrás, en un momento determinado, el peronismo, que no estaba conforme con las autoridades del momento del partido, buscaron refugio y apoyo en Alfonsín. Antonio Cafiero, que ya había tenido un préstamo económico importante para salvar la crisis que tenía de la ferretería francesa, tenía buenas migas y consiguió el apoyo de Alfonsín a Cafiero para sacar del juego a Arminio Iglesias y lo que llamaban en aquel momento la patota, la banda y demás. Bueno, ¿cómo habrá sido de fuerte el apoyo del gobierno de Alfonsín? Que Cafiero no solo desplazó a Arminio Iglesias y a lo que molestaba al gobierno socialdemócrata, sino que además siguió de largo y le ganó la provincia al propio radicalismo. En tiempos de Cafiero como propietario de su gente, de un proyecto renovador, entre los que estaban junto a los renovadores Menem y Duhalde, salieron a proponer, subidos en la soberbia política y de lo que decía la prensa y demás, el distrito único dentro del PJ, porque total, a Menem le iban a ganar caminando. La sorpresa fue cuando abrieron las urnas, que Menem triplicaba en votos a lo que toda la prensa, el oficialismo y el propio radicalismo querían que ocurriera. Durante ese gobierno de Menem, el presidente llegó a decir, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Y siguió adelante, dándole una entidad a la UCD que no había tenido nunca. Mire cómo será la entidad que le dio la UCD, que jóvenes que hoy son dirigentes políticos, uno llegó a vicepresidente de la República, como el caso de Vudú, otro a ser la tercera fuerza política, como el caso de Massa, otro ahora procesado, manejó los secretos de impositiva durante todo el tiempo, en el gobierno kirchnerista, por nombrar algunos, pertenecían en aquella época a la juventud de UPAU, es decir, eran jóvenes liberales que pagaron 5 pesos para sentarse en River, alquilando una silla para aplaudir a ese fenómeno que aparecía llamado el Sogaray. Es decir, nadie puede juzgar a una persona porque tenga un pasado político determinado y después cambie. Pero sí se puede juzgar la falsedad ideológica. Es decir, la falsedad ideológica es aquella que cuando se llega a un determinado lugar se despotrica con todo lo que uno fue durante parte de su vida como si nada hubiera pasado. En esta falsedad ideológica, ayer, el radical menos votado de la historia del partido, Leopoldo Moró, a quien le regalaron una diputación porque se le ocurrió a Cristina ponerlo en la lista de diputados, un antiperonista declarado e histórico con varios antecedentes, en C5, preocupado por la intervención del Partido Justicialista porque cree que perjudica al kirchnerismo, lo reporteaban como si él tuviese derecho a hablar, tenemos todos, pero como si él tuviese autoridad para hablar del peronismo o para juzgar las cosas que pasaban en su partido. Es decir, en esta falsedad ideológica todos sucumbimos. Pero no termina allí. Actualmente, el radicalismo, que no tenía ninguna forma de llegar políticamente a nada, porque después de la alianza los radicales se escondían, se fueron del gobierno con una crisis fenomenal, dejando muertos, hicieron
como que no pasaba nada, miraron para otro lado y sostuvieron a Macri. Pero ahora sale el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza, a criticar a Aranguren, porque no se animan a criticar al gobierno de Macri, como si Aranguren hubiera hecho el tarifazo porque se le ocurrió a Aranguren, y que no tuviera esto el vice bueno del presidente de la República. En este circo de falsedad ideológica, Carrió se cansó de hablar disparates de Macri, lo llamó mafioso, contrabandista y no sé cuántas cosas, y hoy habla loas y maravillas del presidente. Bueno, en este mismo tiempo, Alfonsín, que no lo podía ver ni pintado a De la Rúa, hizo todo el esfuerzo para que Duhalde se hiciera cargo de la presidencia y los radicales se fueran del gobierno. Dicho de otra manera, ninguno de los que dice tener una formación ideológica determinada hace lo que la sociedad que se siente identificada con ese pensamiento piensan que debería ser en su ética política. Ninguno. Así como Alfonsín se opuso a que Balbín fuera vicepresidente de Perón, después quería que se cayera De la Rúa. De la misma manera que a Hipólito Yrigoyen los radicales le quemaron la casa y le sacaron los muebles a la calle. Eran los alvearistas. O sea que antes de que el menemismo llegara al peronismo, ellos estuvieron a alvear. En esta falsedad ideológica tan prolongada de la historia política argentina, quizá solamente se definió entre unitarios y federales, ahí estaban bien claros los parámetros, entre peronistas y no peronistas, quizá allí hay parámetros que se definen. Pero en una época corta, en un proceso de guerra interna en un momento, o de 10 años de un gobierno en otro. Por lo tanto, hay una sociedad que vive una gran farsa. Dentro de esta gran farsa que se vive, los radicales se enfrentan con los radicales, los peronistas se enfrentan con los peronistas, los socialistas se dividen y se fragmentan entre ellos, los comunistas hacen varias versiones, y así sucesivamente cada una de las expresiones políticas se ponen a discutir y a pelear, y se fragmentan, se dividen, y son parte, somos todos parte de una sociedad que vive, a raíz de eso, una democracia fraudulenta. En esta democracia fraudulenta, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando con los políticos, se la creyeron los del Poder Judicial e hicieron y montaron su gran negocio en un circo jurídico donde ellos siempre son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos, y entonces hoy te aprieto porque pediste el poder, pero antes te protegía o demoraba la causa porque eras el poder. Por eso, como perdió el poder, el expresidente del Partido Justicialista, Eduardo Fellner, tiene un pedido de captura en este momento en Jujuy, asociado al mal manejo de fondos en la causa de Milagro Sala. ¿Ustedes creen que si eso ocurrió, recién se descubre ahora? No, ocurría en aquella época, pero tenía poder. Por lo tanto, vivimos en un tiempo y en un momento de una tremenda zozobra ante una sociedad que no tiene por qué entender las cosas que pasan detrás de ellos, detrás de la masa, detrás del vulgo, detrás del pueblo, y entonces cada cual dice una cosa pública y hace otra cosa privada. Montados en esta falsedad ideológica, encontramos discursos de todo calaño, de todo tipo y de toda forma. También los encontramos en los periodistas, porque quien hoy aparece como un observador absolutamente, crítico de este gobierno, formó durante años una pareja, a dos voces en Clarín, defendiendo todo lo que hoy ataca. Es decir, que cuando uno se tiene que detener a escuchar a periodistas que le pegan a Cristóbal López, y cuando estaban en el canal de Cristóbal López decían que era un hombre trabajador y que tenía historia, vemos cómo se ha sumado a la falsedad ideológica
nuestra vocación periodística, nuestra profesión periodística, que también tiene falsedad ideológica. Claro, algunos que trabajaban en Junta con su hijo, que ahora trabajan solos, pero que hablan de la democracia y de los que se portan mal en democracia sin que nadie le pregunte por qué él estaba vinculado a los episodios de la Tablada. Es decir, cuando estamos todos nosotros sumergidos en una gran hipocresía, es muy difícil encontrar referentes que nos saquen del pantano. Por eso nos mienten descaradamente desde el gobierno. Por eso Caputo, que ahora termina de ser descubierto por la Comisión de Valores de Estados Unidos, volvió a mentir cuando dijo que su fondo de inversión no tenía nada que ver con los que compraron la deuda externa. Quedó probado su vínculo, y por eso cualquiera puede decir cualquier cosa en una Argentina donde el poder judicial no funciona, donde el poder político está en crisis y donde el poder ejecutivo se manda decretazos. Si no nos damos cuenta que la sociedad con un gobierno que se nos parece, porque nosotros somos así, no vamos a poder corregir errores. Me cansé de escuchar incluso en el programa, antes estábamos mejor, no importa si robaban, antes estábamos mejor. Por lo tanto, cada vez que se justifica cualquier cosa porque estábamos mejor, se habilita a los que vienen atrás de los que hicieron lo que se le pareció, a que también ellos hagan lo que les parece, y para un sector de la sociedad, quizá una minoría, también piensen, no, estos castigan a los trabajadores, pero la verdad, nosotros los empresarios estamos mejor. Estamos viviendo el momento de la soledad. El ser humano no puede vivir solo. Nació para vivir en comunidad. Y en una comunidad, cuando no se realiza, cuando no le va bien al conjunto, aunque se salve uno en forma individual, no puede vivir. Porque a esa persona que le va muy bien, cuando sale a la calle, a los que le van muy mal, terminan asaltándolo, violándolo o matándolo. Pero da la sensación que no importa de qué forma se llegue para ejecutar el poder, y todos los que han transitado en algún momento de su vida por un espacio de poder se creen que es para siempre. El principal empleado público de la Argentina es el presidente de la República. Sin embargo, los presidentes se creen que son los dueños de los argentinos. Tienen una vocación monárquica mucho más importante que la vocación democrática. Por eso, cuando uno se pone a analizar a cada quien, deberíamos tener el gran ADN político o institucional con el ADN de los dirigentes sindicales, de los dirigentes políticos, de los jueces y de los periodistas, para que la sociedad sepa quiénes somos, de dónde venimos, qué hicimos y a dónde vamos. Mientras esto no ocurra, la democracia fraudulenta irá para cualquier lado. Y no importa tanto lo que diga Servino de Cubría, no importa tanto lo que diga Carrió, no importa tanto que pidan la captura de Felber. Lo que importa es que usted, yo, nosotros, el nosotros colectivo, vivimos una sociedad falsa porque la aceptamos. Nosotros somos partícipes de la falsedad ideológica. Bancamos a los falsos, justificamos, roba pero hace, roba para la corona, no importa quién se la lleve, pero mientras yo esté bien está fenómeno, y nos sumergimos en las tinieblas. El Papa acaba de pedir perdón a los chilenos porque se equivocó en el caso de proteger a un pedófilo. Está muy bien que el Papa pida disculpas. Lo que debería hacer ahora es echar a los que le dieron la falsa información.
Pero mientras el Papa se arrepiente y pide disculpas, el conductor de 1.600 millones de habitantes, el argentino de aquí a la vuelta, nunca quiere pedir disculpas. El de enfrente suyo nunca se equivocó. Y el que vive arriba, seguramente, él no es culpable de nada. Toynbee se equivocó. Los argentinos tenemos no el gobierno que merecemos, sino el gobierno que se nos parece.